Buenas, mi nombre es Georgette Tatiana Mesa Bolaño, soy del grupo 03 de Estática y hoy voy a socializarles el proyecto sobre vigas. Para esta primera parte del proyecto tenemos una viga inclinada que tiene dos fuerzas distribuidas, una llamada W1 con un valor de 12.000 Nm y otra llamada W2 con un valor de 8.000 Nm. También tenemos una fuerza puntual ubicada en E con un valor de 900 N. Y también se nos entrega un peso de una barra ubicada en todo el centro de esta, llamado punto G. Y el peso de esta es de 200 newtons. Se crea un ángulo de 60 grados, que es el ángulo de inclinación que tiene la viga en este caso. Bueno, lo primero que nosotros realizamos fue el DCL, que es el que se dibujan las fuerzas reactantes y las reacciones. Tenemos RDA, que es una reacción que está actuando hacia arriba, y tenemos BY y BX, que son fuerzas que están actuando en B, en B, que hace que esta viga gire. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que estas fuerzas distribuidas, para poder hacer momentos en B, es que se vuelvan puntuales. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, para tú volver una fuerza distribuida a puntual, es que la fuerza puntual es igual a su área. O sea que si la fuerza es distribuida y dice que tiene un valor de 12.000 Nm, lo que se va a hacer es buscar, pues, es hallar el área de esta figura. Entonces, la base sería la distancia. Entonces, como las distancias no las dan en newton metro, esto tocaría pasarlo a metro. Entonces, estos 26 centímetros pasarían a 0.26 metros por la fuerza, y esto sería igual a 3.120 newton. Y hacemos lo mismo con la segunda fuerza. Bueno, al haber ya convertido las fuerzas distribuidas en fuerzas puntuales, entonces ya podemos hallar momento. ¿Qué es momento? Momento es fuerza por distancia, siempre y cuando esto sea perpendicular. Hablemos un poco sobre la viga. La viga nos está entregando las distancias de manera perpendicular y las fuerzas también, lo que significa que podemos realizar momentos. Momentos se realizaría en B. Entonces haremos sumatoria de momentos en B igualándolo a 0. Entonces, como ya dije anteriormente, ya sabemos que la fuerza distribuida de W1 a fuerza puntual sería 3.120 newtons. Haríamos reemplazar. Entonces, ¿cómo reemplazaríamos? Sería menos 3.120 newtons. ¿Por qué menos? Porque va en sentido a las manecillas del reloj. Por la distancia, menos coseno de 60 por 200.000 newtons, que sería el peso de la barra. ¿Por qué lo haríamos con coseno? Porque necesitamos que esto vaya de manera perpendicular. Entonces, para que este ángulo sea perpendicular, tendríamos que multiplicar el coseno por el peso de la barra por la distancia. De esa manera ya tendríamos nuestro ángulo. Menos W2 por la distancia que hay de B hasta W2 más la reacción, que va RDA positiva porque estaba hacia arriba, multiplicado por la distancia, más 900 newtons, que sería P, igualmente positiva porque esta reacción va hacia arriba, multiplicado por la distancia total de la barra, igualándolo a 0. Despejamos RDA y lo que está multiplicando RDA pasa a dividir y nos da este resultado, que sería 1986,667 newtons. Entonces ahora hallaremos momentos en A. Entonces, para hallar momentos en A, lo que hallaremos realmente sería BY, la reacción que hay en BY, la fuerza actuante en BY. Entonces colocaríamos menos BY. ¿Por qué menos? Porque BY va en sentido a las manecillas del reloj. Entonces sería igual a la fuerza W1, que sería 3.120 newtons, por la distancia de A a BY, que sería 0,39 más coseno de 60 por 200 newtons, por la distancia que hay de la reacción a el punto G, que ya saben que se multiplica por coseno de 60 para que nos dé un ángulo perpendicular, más 900 newtons por la distancia que hay de P a la reacción. Porque
ecuación no ubicamos W2 porque W2 está encima de la reacción y como está encima de la reacción no genera momento. Entonces despejamos BY y lo que está multiplicando pasa a dividir y nos da este resultado. BY es igual a 2413 Newton, 333 Newton. Bueno, ahora hallaremos la sumatoria de fuerzas en Y, siendo positivas las que van hacia arriba y siendo negativas las que van hacia abajo. ¿Cuáles son positivas? Las dos reacciones más 900. El restante son positivos. No olvidemos el peso multiplicado por el coseno. Entonces, la sumatoria de estas fuerzas debería dar igual a 0. Si no nos da 0, pues tenemos que rectificar. Claramente que a nosotros nos dio 0. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X, entonces, ¿qué vamos a hallar aquí? Vamos a hallar BX, pero ¿cómo encontramos su componente en X? Bueno, hallaremos su componente en X multiplicando el peso, que es 200 newton, multiplicado por el coseno de 30. ¿Por qué 30? Porque 30 es lo que le falta a 60 para hacer un ángulo de 90 grados, igual a 0. Entonces, BX sería igual a 173.205 newtons. Entonces, vamos a hallar P, pero ¿qué sería B? Sería la reacción total que existe en el pasador y utilizaríamos a Pitágoras. Hay una ecuación que sería igual a BX a la 2 más BY a la 2 y eso al resolverlo nos quedaría que B es igual a 2419,540 newton. Bueno, ahora vamos a hallar fuerza cortante. ¿Qué es fuerza cortante? Fuerza cortante es igual al área menos la integral de 0 hasta donde vaya el tramo de W de X, que es W, son las fuerzas distribuidas. Empezaremos con fuerza cortante de B, que sería igual a 2413,333 newton. ¿Por qué? Porque esa fue la fuerza que hallamos acá, que sería BY. Entonces hallaríamos ahora fuerza cortante de BG. Entonces sería la fuerza anterior restada por la integral de la fuerza. Entonces sería 2413 newton 333 menos la integral de 0 a 0,26, que sería el tramo de la integral de 12.000 de X. ¿Por qué 12.000? Porque esta sería W1. Entonces resolvemos esta integral. Entonces sacaríamos de la integral a 12.000x y lo evaluaríamos de 0 a 0,26. Donde está x reemplazaríamos por 0,26 y al resolver esta operación nos daría que es igual a menos 706,667 newton. Entonces ahora evaluaremos la fuerza cortante de G'. ¿Por qué G'? Porque va perpendicular a la viga y esto sería igual a la fuerza anterior, que sería menos 706,667 newton menos el coseno de 60 por 200, ya saben que es nuestro ángulo perpendicular, y esto nos daría igual a menos 806,667 newtons. Ahora evaluaremos la fuerza cortante de G a D, y esto sería igual a la fuerza anterior, que sería menos 806 newton, 667 por la integral de 0 a 0,13 de 8000 de X. Ya sabemos que 0,13 sería la distancia que hay de G a D. Entonces resolveríamos la integral y esto nos daría que, sacando 8000 de la integral, evaluaríamos a 8000 de 0 a 0,13 y esto nos daría que es igual a menos 1846,667 newtons. Ahora evaluaríamos la fuerza cortante de D', ya sabemos que es D' porque esta es perpendicular de la fuerza anterior, más 1986,667 y esto sería igual a 140 newtons. Entonces la fuerza cortante de D a E es igual a 140 newtons, la fuerza anterior, menos la integral de 0 a 0,13 de 8000. Entonces resolvemos esta integral, 140 menos 8000 evaluado de 0
a 0,13 y esto nos daría un valor de menos 900 newtons. Entonces el valor anterior, el área anterior por el área de P, entonces evaluaríamos BE E'. Ya sabemos que es porque esta es perpendicular y esto sería igual a menos 900 más 900 y esto nos daría un valor de 0. Podemos observar la gráfica que se nos genera, entonces sería nuestra primera fuerza cortante, que sería igual a 2.413,33 newtons en el primer tramo. Este bajaría el segundo tramo con una fuerza de menos 706,67, baja a una fuerza de menos 806,667, baja al siguiente tramo con una fuerza de menos 1846,67, subiendo en este mismo tramo, en el tramo D, a una fuerza de 140, baja a la fuerza de menos 900, cerrando nuestra viga en la fuerza cortante en 0. Bueno, continuamos con nuestro momento flexionante. Nuestro momento flexionante es igual al anterior más la integral de fuerza cortante de X. Vamos a empezar con nuestro momento en B igualándolo a 0. ¿Por qué vamos a empezar a 0? Porque esto es una viga empotrada y las vigas empotradas empiezan a partir desde 0. Entonces, empezamos que momento en BG es igual a 0 más la integral de 0 a 0,26 de 2.413,33 newton menos 12.000 x de x. Esta integral es la misma que se encuentra aquí. Entonces, al resolverlo, sacamos esto de la integral y la evaluamos de 0 a 0,26, reemplazando en x 0,26 y nos da este resultado que es de 221.866 newton metros. Entonces ahora evaluamos de M a GD, que sería igual a 221,866 menos 806,66 x menos 8.000 x a la 2 sobre 2. Evaluándolo de 0 a 0,13, que sería la distancia que hay en este tramo. Entonces, al resolver esta integral, nos quedaría que esto es igual a menos a 49.399 newton metros. Entonces, volvemos a evaluar M de E, que sería igual momento en DE, que sería igual a lo anterior, sería 49,399 más la integral de 0 a 0,13, que es la distancia de 140 newton menos 8.000 xt, que sería esta integral que tenemos aquí. Entonces, al resolver esto, sacamos esto de la integral y la evaluamos de 0 a 0,13 y al resolver esto nos da 0. Para hallar estos valores tenemos que hallar momento de mayor momento flexionante. Como hallamos el mayor momento flexionante, tenemos que ubicar la fuerza cortante que corta en 0, que sería la fuerza que está de B a G y la fuerza que está corta en D y E. Son las dos fuerzas cortantes que cortan en 0. Entonces reemplazamos. La fuerza que corta en 0 sería 2.413,33 menos la fuerza de B, que sería 12.000 x igualándola a 0. Entonces el primer momento flexionante nosotros le pusimos x1 y reemplazamos y lo que estaba multiplicando pasó a dividir y esto nos dio 0,201 metros. Entonces, momento en BC o mayor momento flexionante sería igual a 2.413,33 x menos 12.000 x a la 2 sobre 2. Entonces, cuando momento vale 0, pues el mayor momento flexionante es 0. Cuando evaluamos en 0,201,
que es la distancia, nos daría 242,633 newton metros. Si lo evaluamos en 0,26, que es la distancia de B a G en el tramo, sería igual a 221.866 newton metros. Lo mismo haremos con el momento en DE. Recuerden que es el momento que corta en 0, entonces sería 140 menos 8.000, X igualando a 0. Despejamos X y esto nos daría un valor de 0,0175 metros. Momento en DE o mayor momento flexionante en DE sería igual a 49.339 más 140X menos 8.000X a la 2 sobre 2. ¿Por qué 49,39? Porque fue el mayor momento flexionante que hallamos acá. Entonces, si evaluamos este momento en 0, nos daría un valor de 49.399 newton metros. Si lo evaluamos el momento en 0,0175, que es la distancia, sería de 50.624 newton metros. Y si lo evaluamos en la distancia del tramo D a E, que es de 0,13, esto nos daría un momento flexionante en 0. Entonces, el mayor momento flexionante sería el que tuvo el mayor valor, que sería de 242.633 newton metros. Al ubicarlo en nuestra gráfica, nos daría que el mayor momento flexionante es este punto. La fuerza sube a 221,366, vuelve a subir a 49,399 y cerraría nuestra viga de mayor momento aquí en 0. Bueno, ahora vamos a hallar el punto 2 del proyecto, que es centroide. Nos han dado una figura C para hallarle pues el centroide o las equiparras. Entonces hay una tabla que se puede encontrar en internet donde nos dan los centroides de figuras, pero serían figuras conocidas como triángulos, círculos, rectángulos, cuadrados, y como tal nosotros tenemos una figura de que parece una C. Entonces, para poder hallar esto, vamos a dividir esta figura y lo vamos a dividir en figuras conocidas, que son los rectángulos. Entonces sería la figura 1, figura 2 y figura 3. Entonces, ¿cómo haríamos para hallar el área? Para hallar el área total del centroide nos tocaría hallar el área de estas figuras, que como son rectángulos serían base por altura. Entonces, para hallar estas áreas, primero tenemos que buscar un eje de referencia de esta figura, y es más recomendable que los ejes de referencia sean de aquí a aquí para que nuestros valores sean positivos. Entonces, el área de el rectángulo 1 sería base por altura, base que es de 30 centímetros por 10 milímetros, 30 milímetros por 10 milímetros, y esto nos daría un igual de 300 milímetros cuadrados. Lo mismo sería con la figura 2 y la figura 3. Hallaríamos el área de las tres figuras. Entonces, en esta tabla, pues vamos a hablar un poco sobre cómo hallar X barra y Y barra. Entonces, ¿cómo hallamos Y barra? Como les hablé del eje de referencia, entonces el eje de referencia de X barra sería y sería hacia lo largo, que sería la base de 30. Entonces, el centroide de un rectángulo sería la mitad. Eso quiere decir que X barra de la primera figura sería de 15. Entonces, el Y barra sería la altura, que es de 10. Entonces, la mitad de este rectángulo sería 5. Pero como hablamos del eje de referencia, el eje de referencia de esta figura está aquí. Entonces, sería una sumatoria de 5 más 32 más 10. Y eso nos daría un total de 47. Lo mismo sería con la figura 2, que su base sería de 8, o sea que la mitad es 4, y su altura sería de 32, la mitad de 32 es 16,
pero nombrando otra vez lo del eje de referencia, entonces sería 16 más 10 nos daría un total de 26. Lo mismo haríamos con la figura 3. Entonces, como ya estamos en los ejes de referencia, entonces nos daría 15 y 5. Están ubicados aquí. Entonces, para hallar el valor del área de X barra, sería entonces, multiplicamos 300 por 15 y se nos daría 4500, y área de Y barra sería 300 por 47 y eso nos daría un total de 14.100. Lo mismo sería acá, se multiplica 256 por 4, 256 por 26 y nos daría multiplicado el área de X barra 10.024 y del Y barra sería 6.656. El área se multiplicaría del área 3 sería 300 por 15 y 300 por 5 y nos daría esto. La sumatoria de áreas en X daría 1024, la sumatoria de áreas en Y nos daría, en Y barra nos daría un total de 22.226. Y la sumatoria del área sería 856. ¿Por qué hallamos eso? Porque para hallar el área total del centroide hay una fórmula que sería X barra es igual a la sumatoria de áreas de X barra sub 1 sobre el área total. La sumatoria de áreas. Entonces reemplazamos términos y esto nos daría un total de 11.071 milímetros. Lo mismo haríamos con Y barra, que sería la sumatoria de área en Y barra sub I sobre la sumatoria de área. Esto reemplazamos términos y esto nos daría un total de 26 milímetros. Y eso sería el centroide total de la figura. Entonces, para hallarlo, el centroide total de la figura sería más o menos aquí y lo ubicaríamos como el centro de gravedad de la figura. También nos piden hallar los momentos de inercia de esa figura. Entonces lo dividiremos en las tres figuras que hemos hallado sus áreas. Para hallar inercia utilizaríamos el teorema de ejes paralelos. Entonces la figura 1 sería, para hallar el momento de inercia, Ix es igual a I o X más área multiplicado por dy a la 2. Entonces, como hallamos I sub 0x, entonces I 0x sería igual a base por altura a la 3 sobre 12. Entonces, reemplazamos términos, ya sabemos que la base es de 30 y la altura es de 10 milímetros sobre 12, eso nos daría un total de 2.500 milímetros cuadrados. Entonces Ix sería igual, reemplazamos por el valor de Ix sub 0 más 300 milímetros cuadrados, que sería el área, por 26 milímetros menos 47, que ya sabemos que es sub X y sería D y Y. Eso nos daría un total de 134.800 milímetros cuadrados. Lo mismo haríamos con la figura 2, ya que esta se encuentra en eje paralelo, sería lo mismo, haríamos las mismas operaciones. Ix igual a Ix sub 0x más área multiplicado por dy a la 2. Reemplazamos términos y Ix de la figura 2 nos daría un total de 21.845,33 milímetros cuadrados. Lo mismo haríamos con la figura 3 y después hallaríamos la inercia total de la figura, que sería la sumatoria de todas las I, que nos daría la inercia total. Entonces sería Ix es igual a 134.800 milímetros cuadrados más, a la 4, perdón, más 21.845,33 milímetros más 134.800 milímetros cuadrados, y esto nos daría una inercia total de 291.445,33 milímetros cuadrados.